8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos. Estamos en Punto Noticias, primera emisión, saludando con el vicealmirante Johnny Estupiñán, ex gerente de Flopec, que nos acompaña de forma telemática. El tiempo le ha dado la razón, vicealmirante Estupiñán, y su denuncia ha llevado al presidente de la República al banquillo de los acusados desde el punto de vista político en la Asamblea Nacional, en un acontecimiento que ya independientemente del resultado se vuelve histórico. ¿Qué decir frente a la reacción que ha tenido el presidente de la República en el sentido de que él no fue el que firmó el contrato al que se hace referencia, al que ha calificado la Corte Constitucional, a la acusación que ha calificado la Corte Constitucional por presunto peculado relacionado con las irregularidades en la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec? Un tema que usted lo denunció en su momento, que usted estuvo insistiendo, que usted estuvo luchando, por el que incluso recibió las represalias, lo sacaron de su cargo, tuvo una acción de protección que le da la razón, no la han restituido en su cargo, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo recibe usted este proceso? ¿Como un triunfo? ¿Qué espera de que ocurra ahora que ya tenemos este resultado? Bien, buenos días, un saludo cordial a la audiencia de Radio Pichincha. Sí, primero quiero decir que en modestia aparte yo soy un hombre de honor con 35 años de servicio, a mi patria, por supuesto, Uh -huh. y acepté el cargo de gerente general de Flope como un reto a una empresa de la cual ya yo fui parte y con el único objetivo de recuperar el bien del país. Y lo volvimos eficiente en los 5 meses de mi gestión. Eh, sí, yo no tengo nada que ver con el tema político, yo hablo de hechos. Uh -huh. Los hechos están presentados, están en el informe, en el dictamen de la Corte Constitucional. Sí, con relación a su pregunta, el presidente y el ministro de Gobierno indican que el contrato es del 2018. Uh -huh. Es cierto, pero viene desde épocas anteriores. Este contrato se cambió de nombre de Andes a Amazonas Tanker y fue renovado en el 2020. Uh -huh. Pero el contrato sigue. En diciembre del 2022, a pesar de yo haber notificado que no era conveniente para el FLOPE ni para el Estado ecuatoriano, este contrato fue extendido y renovado por 2 años más. ¿Por qué? Peor aún, peor aún, hay un nuevo contrato firmado entre julio y agosto del 2022 que lo llamaron Agullán Tankers, en el que es perjudicial, porque no, esta empresa que tiene la administración, que se le paga por administrar a los buques, no pone los buques requeridos por el consorcio Agullán Tanker. Esa es la realidad de los hechos. Si no se tomó acción con Amazonas Tanker, el gerente subrogante continuó y renovó por 2 años más, ni siquiera exigió mejores condiciones contractuales para Flope y firmaron un nuevo contrato Agullán Tanker más perjudicial y más lesivo para el Estado Es ecuatoriano. decir, vicealmirante, que pese a Claro. que se informó, si ya el presidente tiene razón en que fue un contrato que se ha suscrito en años anteriores, pero que se ha renovado y se ha renovado también en su administración y que no lo pudo cortar y que pese a ser informado lo dejó vigente. ¿Es así? Así es. El contrato yo lo quise terminar, lo revoqué para evitar un arbitraje internacional y finalmente exigí mejores condiciones contractuales. Ahora, ¿por qué lo revoqué? Porque no tuve el respaldo de la Procuraduría General del Estado en el control de legalidad. Entonces iba a pelear yo solo, como Johnny Estupiñán o como gerente de Flopec, contra un arbitraje internacional. Casos que le ha pasado al Ecuador y que hemos perdido, como es el caso de Perenco, de Oxy, etcétera. Este lo renovaron, como le digo, en diciembre del 2022. Bien, y sigue actualmente ejecutándose y con los mismos perjuicios al Estado. Lo renovaron en diciembre de 2021, vicealmirante Estupiñán, ¿eso No, dijo? 2022, en diciembre 2022. del 2022. Diciembre de 2022, es decir, fue renovado en En la el gobierno actual de Lazo. administración del presidente de la República. Con los gerentes subrogantes, todavía en la administración, por supuesto, del presidente Lazo y de Hernán Luque como presidente del ENCO. Ahí se produce este evento en el que usted pues ha denunciado un comportamiento poco amable, podría decirse, de Luque Lecaro, que inclusive le amenazó con despedirlo y finalmente lo despidió. Así es, por supuesto, yo lo he dicho y me ratifico. Él, cuando
yo, vos se da cuenta que estoy exigiendo las Amazonas Tanques en mejores condiciones, él me indica que le clavé la puñalada por la espalda, en esas palabras, y que me iba a tirar a la Contraloría General del Estado de encima. Bueno, hasta ahora no ha pasado porque no he hecho nada ilegal durante mi gestión. Sin embargo, sí quiero resaltar la importancia de mis alertas y mis denuncias realizadas en función del cargo de gerente general de Flopec y en defensa, obviamente, de mi gestión, ya que estas fueron oportunas y legítimas. Tanto es así que la misma Corte Constitucional, siendo la máxima depositaria de la confianza ciudadana del Ecuador, Claro. las ha considerado en todo el desarrollo de este dictamen que lo emitió en los últimos días. Ujú, Y sobre un dictamen de la Corte Constitucional solo está Dios. ujú. Hay 11 páginas de este documento en diferentes párrafos numerados en los cuales me mencionan y en hechos concretos, no son subjetividades, y se hace referencia para tomar en cuenta estos hechos, lo que quiere decir que en realidad, como lo dijo al inicio, el tiempo me ha dado la razón, hay razones justas para cuestionar lo que se ha hecho a nivel de gobierno y FLOP. Ahora, vicealmirante Estupiñán, usted ¿cuándo puso en conocimiento de la Comisión de Fiscalización o del presidente, en este caso, de la Comisión de Fiscalización del legislador Villavicencio, las irregularidades que usted había detectado en Flopec? ¿En qué fecha fue y cuál fue la respuesta que en ese entonces, cuando usted denunció el caso ante el presidente de la Comisión de Fiscalización, qué respuesta él le dio? Porque él ahora dice que fruto Él de su investigó. investigación y fruto de no sé qué, de sus acciones, es que ahora ha tenido este desenlace, pero yo recuerdo que usted había acudido a varias instancias y no obtuvo respuesta. En el caso del legislador Villavicencio, ¿en qué fecha usted le presentó las denuncias y cuál fue la respuesta de él? Sí, con el legislador Villavicencio, pues en marzo del 2022 o los primeros días de abril, no recuerdo exactamente, tuvimos una reunión donde se le manifestó porque él realmente entiende el tema petrolero. Los otros asambleístas muy pocos entienden. Y él puso sus buenos oficios para informarle al señor presidente. Eso fue una reunión verbal que tuvimos en la asamblea. Luego, el 14 de julio, hay una comunicación que yo le envío tanto a la asambleísta Mireya Pazmiño como presidenta de la Comisión Económica, como a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, en los cuales le informo sobre una disposición del directorio cuando me reincorpora y me vuelven a sacar una burla del sistema de justicia, porque 4 días después me vuelven a sacar. En ese tiempo me disponen que reincorpore a la empresa a 2 asesores especializados, con nombres, apellidos y con cédula de identidad. Este asunto es un presunto tráfico de influencias, y eso lo dispuso pues, el ECO con resoluciones del directorio. Del señor Luque. Claro, el señor Luque, por Es supuesto, decir, como presidente del ECO, es y decir, como, usted con el con, control arbitrario que tenía de los ministros, porque él ponía y sacaba ministros con Amazonas Tanques. es decir, a usted lo restituyen en su cargo, pero le condicionan la permanencia en el cargo a que coloque allí a estas personas que usted señala, recomendadas, no lo sabemos, por el directorio encabezado por el señor Luque. Así es, las 2 resoluciones del directorio 004 y 005 del 8 de julio del 2022. ¿Y el Ahora, señor Villavicencio hizo o no hizo algo en esta es lo que le iba a investigación? preguntar. justo. Claro, él sabía Bueno, todo. no tuve más reuniones con Fernando Villavicencio. Salió en algunas ocasiones algo a declarar. Tuvo la comparecencia de Osvaldo Rosero, que era el gerente subrogante. Sin embargo, él mintió inclusive porque él dijo que había terminado el contrato con Amazonas Tanque, y es una mentira porque sigue vigente hasta la fecha. O sea, en la comparecencia realmente lo trató con guante blanco. Yo Ujú. obviamente hubiera tenido esa oportunidad para poder demostrar lo que estaba ocurriendo, sin embargo, no pasó nada. Ahora, por las circunstancias históricas, vicealmirante, es bueno remarcar y aclarar lo siguiente, porque el asambleísta Villavicencio, convertido en el defensor, el ultradefensor,
remarca, lo dijo ayer, que este contrato fue en el 2018 y consecuentemente no tiene nada que ver con el presidente Lasso. Y yo le insisto en esto, porque la historia puede determinar que justamente sus denuncias, almirante o vicealmirante, sean las causales para una eventual destitución de un presidente de la República, cosa que no se ha dado en las últimas décadas en la historia del país. Consecuentemente le pido un poco su aclaración y su puntualización respecto del hecho de si Villavicencio conocía o no todos los pormenores de lo que estamos conversando. Y obviamente ahora está manipulando la información desde mi punto de vista, no sé qué piensa usted. Primero, yo estoy consciente de la gravedad del asunto. Este es un asunto sumamente delicado y estoy en medio, pero ya les digo, con hechos y por defender mi gestión, por tratar de que de cumplir las recomendaciones de la Contraloría General del Estado en su informe. Sí, Fernando Villavicencio conocía, porque ya le digo, repito, él comprende bien el tema petrolero, lo conoce, lo viene investigando desde muchos tiempos atrás. En enero de 2022 hay unos artículos de PI en el que explica claramente cómo es la intermediación petrolera, tanto en Petroecuador como el transporte marítimo en FLOPE. Es decir, él conocía y lo conoce, por supuesto, y estos contratos también los tiene él porque ha pedido los contratos, fueron firmados, es verdad, en el 2018, unas adendas que se hicieron en el 2020 cuando le cambiaron de nombre de Andes a Amazonas Tanker, porque en el 2020 cambiaron de nombre con dos funcionarios, un gerente general y el gerente comercial, que fueron a Estados Unidos a firmar esos contratos o esas adendas de los contratos sin autorización del directorio, sin los informes técnicos, económicos y jurídicos. Y lo hicieron. Eso también lo conoce Fernando Villavicencio. Y a raíz del 2020. Y conoce que el 2022, bueno, si lo llamó a Osvaldo Rosero y no le dice la verdad, entonces, ¿cómo podría él? Le tenía que haber sido más exigente para que le digan, y con documentos, si Amazonas Tanker sigue vigente, porque Amazonas Tanker es un contrato que sigue vigente. Más aún, le repito, y confirmo, han firmado otro contrato a Goyan Tankers, que es peor y más lesivo para manejar los productos limpios de importación para el Ecuador. Y este último contrato que usted señala, vicealmirante Estupiñán, ¿en qué fecha se firmó y quién estaba en el directorio de ENCO que autoriza esta contratación? Se firmó en julio, a fines de julio del 2022. Ya estaba de gerente subrogante Osvaldo Rosero, que fue designado en realidad en vez de Panchi. No sé por qué no le gustó Panchi en 3 meses que estuvo. Lo ponen a Osvaldo Rosero. Igual los dos responden directamente, correspondían a Hernán Luque. Ahora dicen que no lo conoce. Esto fue en julio de 2022. Se llama Agoyán Tanker. Obviamente el documento ellos tienen que responder el por qué firmaron, y revisando el contrato pues uno puede evidenciar de que es lesivo para FLOPE. FLOPE es una empresa pública, tiene 50 años de experiencia, acaba de cumplir en marzo los 50 años de experiencia, 50 años de creación. Tiene la experiencia, el conocimiento necesario para poder administrar un contrato internacional del transporte marítimo de hidrocarburos. Sin embargo, buscan un socio externo afuera a nivel internacional para poder no estar bajo los controles de la Contraloría General del Estado y los entes públicos. Pero ¿por qué es más perjudicial a Goyan Tanker que el anterior? En recursos, en gastos, no sé, técnicamente, para que la ciudadanía esté clara. Claro, Amazonas Tanker exigía contractualmente que tanto FLOPE como Amazonas, que son dos empresas, Amazonas es un nombre, una fachada, una empresa de papel que tiene dos empresas que están en Amazonas, que son Dragoon y Core Petroleum. Estas tenían que poner el 50% de buques, de los 12 buques que se necesita para transportar el petróleo a las refinerías, a nivel de buques tipo Aframax. Ellos ponían 6 buques y FLOPE pone 6 buques. En el Agoyán Tanker, la empresa administradora que se llama Spring Marine no tiene que poner buques, creo que tiene 2 buques que puso y se necesitan buques para poder importar los derivados, diésel, gasolina que se requieren para el consumo del país.
Interesante. Tenaz. Ahora, vicealmirante Estupiñán. Y adicional, en Ollantaytambo hay que pagarle al administrador, todavía hay que pagarle una tasa por administrar el contrato, un contrato que lo puede administrar Floppy. De hecho, en mi gestión ya lo estábamos haciendo nosotros porque también era parte de un contrato de estos internacionales que se llamaba Galápagos Tanker, solo para manejar los productos limpios. En diciembre del 2021 se terminó por recomendación de la gerente anterior, por supuesto. Yo cumplí su recomendación y terminamos en diciembre de 2021 Galápagos Tanker, que manejaba los productos limpios. Ese lo comenzamos a administrar directamente con Flopec, con buenos resultados. Sin embargo, pues en julio de 2022 firman a Ollantaytambo para darle a esta empresa Spring Marine que administre la importación de derivados que son necesarios para el consumo nacional. ¿Por qué le dan Spring Marine esencial? Para seguir jugando con esta intermediación petrolera que trae perjuicios al Estado de un recurso estratégico como es el petróleo y que es importante para el Estado y para la economía nacional. Vicealmirante Estupiñán, es decir, en Flopec hay todavía personas cercanas al señor Luque que siguen beneficiándose de estas contrataciones. Excelente pregunta. Hay personas que están todavía haciendo malas cosas, que estén vinculadas, no lo podría afirmar, pero es predecible que todavía, porque el hecho de que no me quieran reincorporar una sentencia que está dictada en junio del 2022 y no han cumplido esta sentencia constitucional de jueces constitucionales de Esmeraldas, quiere decir que hay todavía influencia de arriba, de alto nivel, para que no se cumpla la sentencia. El nuevo presidente del ENCO, el abogado Joaquín Ponce, yo tenía una reunión con él y él me manifestó directamente que era un asunto de gobierno, que no me iban a reincorporar. No sé, porque el presidente lo ha dicho, lo mismo el ministro de Gobierno, pues ha dicho que ellos cumplen las disposiciones constitucionales, así no las comparten, lo acaba de decir por el dictamen de la Corte. Sin embargo, esta sentencia se mantiene desde casi un año y no la quieren cumplir. ¿Por qué no la quieren cumplir? Porque tienen miedo de que yo vaya y un poco desbarate toda esta trama de corrupción. O sea, la trama de corrupción sigue y no les conviene a ellos que usted vuelva al cargo. Exactamente. No les conviene que yo vuelva al cargo, porque yo no va a permitir que siga Amazonas Tanker, no va a permitir que Ollantaytambo siga. Asumiremos la administración de los buques que tenemos que contratar, porque desgraciadamente Flope no tiene buques, porque los gerentes o gestiones anteriores no se preocuparon de comprar buques, sino solamente de arrendar, porque en el arriendo de buques está el negociado. Claro. Usted deberá acudir sin duda en la sustanciación del juicio político al presidente a rendir declaraciones. Le corresponde un papel complicado, insisto, histórico. ¿Qué opina? No le escuché bien lo último. Sí, estoy diciendo que usted deberá acudir a rendir declaraciones en la sustanciación del juicio político al presidente de la República. Lo deberá hacer. Y entonces es un papel muy complicado y muy peligroso inclusive. ¿Qué opina de ese hecho histórico que le toca asumir? Por supuesto. Mi formación me da para enfrentar desafíos. Estoy preparado para ir a la guerra a combatir en alta mar. Así que no tengo ningún recelo, ningún miedo de defender los hechos y lo que he manifestado y lo sigo manifestando hasta la fecha. Vicealmirante Estupiñán, usted mencionó que en varias comunicaciones que le hizo llegar al presidente de la República, le insistió que lo reciba, le hizo conocer las irregularidades que estaban ocurriendo en Flopec. Para que nuestra audiencia recuerde y no se pierda eso de la memoria, ¿cuál fue la respuesta que obtuvo por parte de la Presidencia de la República a sus comunicaciones? Bien, el trámite dado a mi oficio, un oficio personal, porque yo ya estaba afuera informándole que me habían sustituido por este asunto de Amazonas Tanker. Ese oficio, la acción fue tomada por la Dirección de Atención Ciudadana, que pertenece, entiendo, a la Secretaría General del Gobierno. Ellos, o la señora encargada de que firme el documento, le envía mi oficio con el anexo a ENCO y a Flopec para que ellos den la versión o una respuesta a mi oficio. Ellos dan una respuesta, por supuesto, una respuesta sesgada. Hernán Luque en el ENCO dice que yo he sido sustituido legalmente y no tiene nada que comentar. Y Flopec se inventa una serie de cuentos que
no tiene su fundamento legal para dar a entender los motivos por los que fui sustituido, cuando en las resoluciones claramente dice que fui sustituido por incumplimiento de las resoluciones del directorio. Yo tengo documentos donde yo respaldo de que yo cumplí todas las resoluciones del directorio, a pesar de que eran y le correspondían a la gerente anterior que salió en octubre del 2021. ¿Por qué no le permitieron, vicealmirante, para finalizar, por qué no le permitieron comparecer a la comisión esta multipartidista que se creó en la Asamblea Nacional para investigar este caso conocido como el Gran Padrino o el caso Encuentro? Con toda la información que usted disponía, con todas las denuncias que usted había realizado, que precisamente es lo que le llevan ahora a juicio político al presidente de la República, ¿por qué usted no compareció? ¿Fue invitado o no fue invitado a la comisión? Yo fui invitado telefónicamente. Inclusive salió en el periódico, en el Expreso, me parece que yo no había concurrido a la audiencia, pero nunca me confirmaron fecha ni hora para que concurra. Por supuesto, yo estaba dispuesto para repetir lo que sea y llevar los documentos necesarios. El por qué no lo hicieron, desconozco. Pero no fui llamado, yo pregunté inclusive si iba a ser llamado, me dijeron que me comunicaban oportunamente, pero no lo hicieron. Bueno, Interesante. tremendo, Es raro, tremendo, ¿no? eso Raro. es tremendo, ¿no? Pero extraño además. Extraño, claro que Bueno, sí. muchísimas ¿Ha tenido gracias. represalias, coronel Estupiñán, por toda esta situación, por sus denuncias? ¿Continúan las represalias en su contra? ¿No teme que se incrementen las represalias ahora? A ver, no hay represalias directas. Aquí hay entrevistas al señor Osvaldo Rosero, que fue gerente subrogante, tratando de justificar las utilidades del 2022, que son disfrazadas, mentirosas, porque las utilidades del 2022, a pesar de haber tenido ingresos de 960 millones de dólares, las utilidades en FLOPE, por la gestión de FLOPE, por el 10% que tiene de ley de reserva de carga, deberían ser al menos del 30%. Las utilidades representaron un 18%, 180 millones de utilidades. Entonces, eso fue presentado por Rosero al elenco, al directorio. Sin embargo, no fue aceptado. Sus argumentos no fueron aceptados, por eso fue sustituido por este directorio. Lo que cuando yo fui parte de FLOPE y era secretario del directorio, no me permitieron el presentar la situación de la empresa, el plan de acción que teníamos, las novedades encontradas que tienen que ver con Amazonas Tankers. Nunca las presenté al directorio porque Dan Luque no me permitió presentar, no las ponía en el orden del día. Terrible. Gracias. Muchísimas gracias, vicealmirante Estupiñán, por habernos acompañado y conversar con nosotros. Muy amable.